Vamos a hablar del transporte urbano, el conflicto que se está suscitando en estos días por el subsidio. Los transportistas dicen no damos un buen servicio porque no nos pagan el subsidio. Muchos usuarios pensamos para qué subsidiar un transporte que ni sirve, ni funciona y encima lo hace mal. Y entre esos dos extremos se debate el resto de las personas, lo utilicen o no. Tenemos a dos invitados de lujo. Edgar Guerra, de la Defensoría de los Usuarios del Transporte de la Procuraduría de Derechos Humanos. Edgar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias. Buenas noches. Y don Alejandro Valdizón, abogado y analista de los buenos también. Señores, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que la primera pregunta debe ser para los dos de manera sucinta. ¿Cuál es su percepción sobre el transporte público? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos pasados? Lo voy a decir en plata, ¿es una basura o es algo que se puede rescatar? Así como 30 segundos, un planteamiento inicial. Realmente no funciona, inservible, ¿verdad? Como está con las condiciones actuales, hemos ido en retroceso en los últimos 10 años, a pesar de la cantidad de dinero que le ha invertido el pueblo de Guatemala a través de cantidad de políticos que pues, se ha servido, se ha puesto a la orden del sector de transporte urbano para llegar al extremo que hemos llegado. Creo que ese servicio es de los peores de Latinoamérica y no podemos hablar de que el pueblo de Guatemala no ha sido suficientemente consciente y solidario con ellos. Me refiero a los transportistas para darles más de 4.000 millones de quetzales, entre otras dádivas, en un plazo de 1972 más o menos que se empezó a recibir el subsidio por parte de ellos a esta fecha, que ha sido peor, ¿verdad? Alejandro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un esquema regulatorio que no funciona. Es un cartel realmente, ¿verdad? El negocio ahí no está en prestar el servicio. Ahí lo único que importa es tener una autorización para explotar una línea. No importa si el bus camina, si no camina, es decir, si se presta un buen servicio o malo, esas cosas no importan. Lo que importa es recibir ese cheque del subsidio al final del día para este cartel que no admite competencia, que no admite, digamos, otro tipo de reformas que se tienen que dar para que efectivamente se pueda traducir en un servicio de calidad para la población. Yo quiero tocar un tema, Alejandro, que tú acabas de mencionar y que creo que es el punto medular de este tema. Carteles. Carteles como que fueran carteles del narcotráfico, sí, de droga, de crimen organizado. Vemos a los dueños del transporte y voy a poner un caso muy concreto, Luis Gómez, que es uno inclusive financista de políticos, acaba recién de comprar un caballo de raza de $500,000. La vida de este subsidio a lo largo de décadas le ha permitido, al igual que otros transportistas, tener este tipo de vida. Y la gran pregunta es aquí, ¿por qué durante los gobiernos diferentes que van pasando, esta mafia del transporte y estos subsidios de 4.000 millones han permanecido vivos y continúan impunes? ¿A qué se debe esto? ¿Por qué son tan poderosos? Sí, Ni la CICIG ha podido con ellos. Lo que sucede, Perón, es que hay, digamos, hay una especie de colusión de intereses. Políticamente tocar el tema del transporte es difícil, es sensible. A los políticos no les interesa, digamos, pensar en otros esquemas que podrían significar, por ejemplo, un aumento en la tarifa. ¿Desde cuándo no se ajusta una tarifa para que sea realista? Por supuesto, yo esto lo he propuesto públicamente y soy de la opinión de que la solución aquí pasa por liberalizar el transporte, liberalizar las tarifas, que se venga la competencia, que mejor servicio pues cobre un poco más, que servicios de menor calidad cobren un poco menos y entonces que los competidores ahí pues vayan ajustándose a las necesidades del consumidor. Si hay que subsidiar algo, pues se subsidia la demanda, no la oferta, como está pasando, eso se puede discutir, pero en fin, es decir, se da esta colusión de intereses en el sentido que a los políticos no les gusta tocar el tema porque es impopular. Hay grupos y gente, digamos, activistas que siempre, digamos, aprovechan también cada vez que esto viene a discusión para manifestaciones, para bochinches, para violencia, para vandalismo, por supuestos, digamos, reclamos que se hace de que no se puede incrementar el precio, etcétera, a los usuarios en una supuesta defensa de los consumidores, etcétera. Y por supuesto al final el cartel que lo único que le interesa es recibir su cheque en base a la licencia que tienen, si el bus camina, si no camina, si el brocha se queda la plata, si el chofer se la queda, si se la queda el marero que extorsiona, es decir, eso a ellos no les importa. Le da igual. Edgar, yo creo que hay 4 transportes. Está el Transmetro, el Transurbano, los rojos, esos buses rojos que ya no saben. Los tomates. Y digamos que no el urbano, sino el transurbano. Me refiero a el extraurbano, el que va ahora.
¿podemos evaluar todo igual o desde la Procuraduría recibís distintas percepciones? Son diferentes. O sea, yo creo que el más eficiente da resultados es el Transmetro al final, ¿verdad? El municipal. Que el municipal. El transporte exurbano de ruta corta, que es el que estamos hablando, y el de ruta larga, tienen diferencias sustantivas, ¿verdad? Por ejemplo, la tarifa, cómo se mide esto, la calidad de los autobuses, todavía está mejor que los autobuses rojos, por ejemplo, que debieron de haber sido cambiados ese parque vehicular desde hace más de 15 años. Hoy estamos con vehículos inservibles totalmente, algunos inclusive envenenando a la población guatemalteca, que es algo que el Ministerio de Salud Pública no le ha puesto atención, que es que en los autobuses ya el piso de eso se va despegando y va la gente ya no respirando oxígeno, sino respirando smog, y eso está envenenando al pueblo de Guatemala. Otra situación, el esquema o el modelo de transporte que tenemos ahora, o la estructura de empresarial, si se le puede llamar así, está enfocada más al negocio del subsidio del transporte, cómo obtener más dinero, obviamente con la participación de políticos, y eso tiene que ver una oportunidad pues ahora del Congreso nuevo, Congreso de la República, en donde de ahí sale pues la asignación del presupuesto, en donde para la sorpresa de todos, algunos no se dieron cuenta, para el año 2015 había solamente un aporte de 35 millones de quetzales para el mes de enero en el tema de subsidio y un bolsón de 1.940 millones de quetzales para que de eso se iba a tomar más de 400 millones de quetzales, lo que quisieran, que era un pozo sin fondo. Y esa es la parte que hay poca transparencia. Los políticos también, como decía el licenciado, no se quieren involucrar en ese tipo de situaciones. O si se involucran es porque probablemente tengan algún interés particular, que eso hace más complicado el poder atacar este tema estructural que hoy tenemos de corrupción. Aquí hay un tema que a mí me llama muchísimo la atención. Tenemos, por ejemplo, un informe recién del mes de entre septiembre y octubre del Procurador de los Derechos Humanos, donde él dio a conocer esta situación caótica, donde a cambio del subsidio los transportistas deben de equipar los buses, deben de llevar acompañamiento policial, inclusive las tarjetas prepago, solo el 35% sirve porque no están funcionando. Se sabe que en horas de la tarde y noche le suben a las tarifas, le quitan los sillones a los transportes para meter más gente y al final nada pasa. Tenemos ya incluso las demandas de Contraloría General de la Nación. Procurador ha estado acá, municipalidad ha hecho también serias denuncias. ¿Por qué nada de esto avanza? Creo que aquí debería de hacerse la cirugía mayor. Aquí es una situación de invitación a la CICIG a que entre de una manera más frontal a abordar este tema, ya que hay probablemente incapacidades de parte de la misma Contraloría General de Cuentas, por no llamarles limitaciones, de cualquier índole. Y también de la PGN incluso, porque aquí estamos hablando de recursos públicos, están dando a empresas particulares lucrativas, y eso es una prohibición, como ellos mismos lo han dicho, a petición del Ministerio Público o a requerimiento del mismo MP, en donde ellos no es posible, que hay ilegalidades donde los mismos funcionarios o exfuncionarios de Estado o de gobierno tienen que aceptar su responsabilidad de haber firmado convenios a diestra y siniestra, donde realmente deja al pueblo de Guatemala con una situación complicadísima, 35 millones de quetzales, millones de quetzales al mes, tirados prácticamente a la basura, que no se ven en una mejoría en el servicio de transporte, ni siquiera en un buen trato, un trato digno como seres humanos que deben de tener los usuarios. Es que, ¿tú crees que esto es un tema ya penal con personas muy específicas? La Asociación de Transportistas, recordemos, el Chiclero se llamaba aquel accidente que hubo. El Chilero. El Chilero, que al final era de un diputado del PP, donde no se pagaron, no se va seguro, no hay torno, no se sabe, realmente no se subvenciona una cosa. Esto es curioso, que no se sabe qué recibe. Sí, no, totalmente. Digamos, hay malos manejos, hay corrupción, hay poca transparencia, es decir, todo esto claro que se tiene que investigar, pero yo sí pienso que hay que ir más a fondo, es decir, el modelo en sí está agotado. El Transmetro, que es, digamos, un poco más funcional, opera con unas tremendas pérdidas, es costosísimo para la Municipalidad de Guatemala. Es decir, es una cuestión también altamente subsidiada, que ahí está, que se ve muy bonito, pero que también tiene sus implicaciones. Aquí hay tantos temas que hay que pensar, como por ejemplo, un servicio completamente metropolitano. Este no es un tema solo de la Municipalidad de Guatemala, hay que pensar en toda la región metropolitana que involucra a 8 o 10 municipios. Y el tema del modelo como tal de subsidiar a la oferta al prestador de un servicio, eso nunca funciona.
no funciona en la salud pública, no funciona en la educación pública, no funciona en el transporte. Hay que pensar en una cuestión completamente diferente. Pon un ejemplo, Alejandro, para el que no entienda, igual algún oyente dice, bueno, no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre subsidiar la oferta y subsidiar la demanda. Bueno, pon un ejemplo, subsidiar la oferta es lo que se hace ahora. Es lo que estamos haciendo ahora. O sea, darle dinero al que pone el bus. Al que pone el bus. Entonces, el que pone el bus no tiene ningún incentivo para que ese bus camine, no tiene ningún incentivo para que ese bus esté en buenas condiciones. Total, ya me dan el dinero. Total, ya me dan el dinero. Todo lo demás es ganancia. Es decir, voy a invertir lo mínimo y sobre todo si no hay exigencias, por ejemplo, como las que se mencionaban. Entonces, si hay una, digamos, yo por supuesto no soy fanático de los subsidios, pero si hay una parte de la población, digamos, que va a recibir algún tipo de beneficio, pues que se le dé a la persona, que se le dé al usuario. Por ejemplo, darle un carnet mensual al que no gane más de 2.000. A los estudiantes, al que no gane más de 2.000, a la gente de la tercera edad, etcétera, y que sean sistemas vía electrónicos bajo un esquema donde haya, aquí la clave es competencia, no este cartel, digamos, donde hay un número limitado de rutas que se reparten pues valga la redundancia, a un cartel que es el único que las puede explotar y que por consiguiente no tiene ningún incentivo para mejorar la calidad del servicio que presta. Aquí a mí me interesaría saber, por ejemplo, Edgar, ¿por qué es realmente que a pesar de las cantidades de denuncias, delitos infragantes que se cometen, nadie persigue a este cartel de los transportistas? ¿Por qué se les sigue subsidiando? Sabemos que es un tema popular, que los políticos no quieren tocar, pero ¿por qué los jueces han sido incapaces del Ministerio Público de entrarle a este tema? Pues incluso, según decía la misma gente de Azopagua que ha estado aquí sentada, que es la contraparte, digamos, aún integran a EAU, pero son como una unidad de lucha contrarios dentro del tema de los prestadores del servicio. Ellos han indicado que incluso las mismas autoridades de AEAU les han dicho que ellos donde pasan ya antes han anticipado. Eso quiere decir que hay problemas estructurales serios aquí que ya están afectando, digamos, la misma institucionalidad del Estado. Y como lo decía Alejandro, es importante la investigación y más allá de la investigación, la deducción de responsabilidades, ya que este modelo caduco, que el modelo de transporte público de la Ciudad de Guatemala, está queriendo ser replicado, y el modelo del subsidio, no solamente aquí, sino en Quetzaltenango, en Escuintla, Huehuetenango, todos los transportistas ven que ese es un negocio muy bueno, es un negocio el negocio del subsidio. Incluso en El Salvador, la República del Salvador, tienen un sistema similar de subsidio, igual que en Honduras, y están tratando de replicar el fracaso que es para Guatemala. Voy a permitirme leer un parrafito del pronunciamiento del señor Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, del 29 de septiembre de este año. El modelo cuestionable y falto de transparencia del subsidio al transporte público genera zozobra permanente por las constantes amenazas de los transportistas acerca de paralizar este servicio de no hacerse efectivos los pagos del subsidio por parte del gobierno. Situación que afecta a más de 2 millones de pasajeros que diariamente utilizan este medio de transporte. O sea, ahí estamos viendo lo que está ocurriendo ahorita, la amenaza nuevamente de quitarle beneficios que son legales, y me voy a referir al decreto 80-96, que es la ley de protección a las personas de la tercera edad, y en su artículo 30 habla de la gratuidad, es decir, es un beneficio social que el Estado de Guatemala le da a las personas mayores de 60 años, y eso están amenazando para que el día de mañana no se dé. Eso es ilegal. Ahí van a haber repercusiones, debería haberlas, de tipo penal inclusive para este grupo de transportistas, si es que se llaman así, que están amenazando al pueblo de Guatemala, no solamente al Estado o al gobierno, para que les pague lo que ellos aducen, que son 935 millones de quetzales, de un dinero que realmente no les ha costado. Ellos dicen... ¿En algún momento se sabe el número de pasajeros que se suben a los buses y cómo esa división del gasto más la depreciación del material y tal, dividido entre los pasajeros, da un costo que paga el pasajero y el resto en teoría es subsidio? Esas cuentas matemáticas claras que cualquier empresa haría o cualquier persona... Claro. ¿Ustedes tienen alguno de los dos, oficial o extraoficialmente? De las dos, digamos, oficialmente hay informes o hay documentos que hablan de una tarifa, digamos, ideal o técnica inflada, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que los costos se hacen de cuánto cuesta hacer un overhaul a un autobús, pero aquí no estamos hablando de uno. Hay economías de escala, obviamente eso es que impacta el costo, impacta el precio o la tarifa. Hay otra que es real,
pero que falta, digamos, como consensuarla para que sea, digamos, un material de apoyo, un material mártir para poder determinar una nueva tarifa real que impacta, obviamente va a impactar una nueva tarifa a la población guatemalteca, pero ahí es donde debe haberse una solución mixta, integrada, donde pues el menor perjuicio para la población guatemalteca. Una rápida, don Alejandro. No, y de cualquier manera, aquí hay que apuntar que hay una gran inmoralidad que se comete con todo este esquema, porque este subsidio es financiado esencialmente con impuestos que recauda el gobierno central, lógicamente. Entonces tenemos gente en Huehuetenango, en Quiché, en Petén, en Baja Verapaz, en Izabal, donde quieras, que está pagando impuestos, que parte de esos impuestos son miles de millones de quetzales al año, 4,000 millones de quetzales a lo largo de décadas, que gente que probablemente nunca haya puesto un pie en la ciudad de Guatemala. Entonces es una gran inmoralidad pensar en este tipo de esquema para que los capitalinos tengamos acceso a una tarifa que no es realista. Bueno, pues ahí ven, muchas gracias Edgar y Alejandro. Ahí ven, señor Morales, usted que está en pláticas con sus nuevos ministros y directores, este es otro de los problemones. Y honestamente se habla mucho de salud, se habla mucho de educación, pero creo que el tema de transporte, claro, emocionalmente y desde una perspectiva de conformación de capital humano, pareciera no estar ahí, pero yo creo que está ahí por las horas que se pierden, por la gente que lo padece, y no hablemos ya de los asesinatos, claro, que eso se nos ha ido, de conductores de bus o de ayudantes o de familiares. En fin, un tema complejo que le va a tocar, pero que hay voluntad, como aquí se dice, de que se le ayude en la medida que usted desee entrarle a ese tema. Pues no hay nada más, doña Silvia. Pues hacerle una cirugía mayor, creo, Pedro, que eso es el reto. Una buena palabra. Reinventarnos. Edgar habló, sin ser doctor, cirugía mayor. Hay que hacer cirugía mayor. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche de parte de doña Silvia Jerez y un servidor. Gracias a Alejandro y a Edgar. Y no nos vamos sin dejar la palabra a Juan Carlos Sandoval, que lea los últimos tuites. A ustedes feliz noche y a él la palabra para destacar lo mejor. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes. Estamos con las respuestas a esta entrevista. Ana María nos dice, se debe eliminar el subsidio, pues solo beneficia a pocos y el usuario recibe un pésimo servicio. Edwin, las extorsiones las paga el mismo usuario. Y Álvaro, los choferes pagan las extorsiones, la gasolina, la cuota que le pide el dueño, el sueldo del brocha y el propio subsidio, es lo que nos plantean a través de las redes. Vamos a la pausa, entramos ya con Aguinaldo Congreso, que será nuestro hashtag de la noche, Aguinaldo Congreso. Hablamos acerca de las declaraciones de los diputados respecto a este beneficio laboral para aquellos legisladores y también hablaremos un poco acerca de esta contratación o en su momento adquisición de un nuevo tablero electrónico para el Congreso de la República, $20,000 por semana, el costo es Aguinaldo Congreso, nuestro hashtag de la noche. Adrián Zapata a través de su cuenta @ZapataADR y el licenciado Douglas Chacón, quien está tuiteando a través de su cuenta @DouglasAChacón para que usted interactúe con nosotros. Aguinaldo Congreso, nuestro hashtag.